¿Alguna vez te has preguntado si la verdad siempre está en manos de los expertos? ¿Qué sucede cuando la intuición de alguien a quien nadie escucha choca con el diagnóstico de los médicos más prestigiosos del país? Esta es una historia sobre una carrera contra el tiempo, donde la esperanza se aferra al hilo más delgado y la respuesta podría estar oculta a simple vista en el lugar menos esperado. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. 5 de los mejores médicos del país miraron a un multimillonario a los ojos y le dijeron que no había nada más que hacer, que su hijo de 7 años tenía un cáncer raro y agresivo y solo le quedaban 2 meses de vida. Ningún tratamiento funcionaría, ninguna cirugía era posible. Le dijeron que se preparara para el final. Pero mientras el mundo se daba por vencido con ese niño, una persona no lo hizo. No era doctora, no era famosa, era la empleada doméstica. Y lo que descubrió, sola, sin apoyo, sin un título, no solo demostró que los expertos estaban equivocados, no solo salvó la vida del niño, sino que también descubrió algo que había estado justo delante de sus narices todo el tiempo. Martín tenía solo 7 años cuando los médicos le dieron la peor noticia posible. Tenía un tipo de cáncer raro que se había extendido por su tráquea y pulmones. Debido a la ubicación y gravedad del tumor, Martín ya no podía hablar con claridad. Su respiración era pesada y lenta, y a menudo tosía o jadeaba en busca de aire. Ya no podía caminar por sí solo, por lo que usaba una silla de ruedas la mayor parte del tiempo. Su cuerpo estaba débil y necesitaba ayuda con casi todo. Su padre, Héctor Cervantes, un hombre muy rico conocido por su éxito en el sector inmobiliario, no perdió el tiempo. Inmediatamente organizó que Martín fuera visto por los 5 médicos oncólogos más respetados del país. Cada uno realizó pruebas y revisó los escáneres, pero todos los médicos llegaron a la misma conclusión. El cáncer de Martín no podía ser extirpado, no podía ser tratado, y le quedaban 2 meses de vida. Héctor no podía creerlo. Ya había perdido al amor de su vida cuando nació Martín. Su esposa murió durante el parto, y desde entonces había centrado toda su energía en criar a Martín de la mejor manera posible. Escuchar que su hijo iba a morir hizo que todo se derrumbara a su alrededor. Para un hombre que podía comprar casi cualquier cosa en el mundo, esto era algo que no podía arreglar con dinero. Rogó a los médicos que intentaran tratamientos experimentales, que contactaran hospitales en el extranjero o que exploraran cualquier solución que aún no se hubiera probado. Pero la respuesta siempre era la misma. No se podía hacer nada. El cáncer estaba demasiado avanzado y en un lugar demasiado peligroso para operar. La medicina no ayudaría. La radiación no ayudaría. Todos le dijeron amablemente que se preparara para el final. Le aconsejaron que disfrutara el tiempo que le quedaba con Martín para que fuera significativo. Los médicos explicaron las cosas con claridad. El cáncer se había enrollado alrededor de la tráquea y llenado partes de los pulmones. Incluso si intentaban la cirugía, se arriesgarían a matar a Martín en la mesa de operaciones. Cualquier intento de extirpar el tumor dañaría por completo su capacidad para respirar, y ningún fármaco conocido tenía efecto sobre este tipo de cáncer agresivo. Héctor se sentó en silencio mientras escuchaba estas explicaciones. Observaba cómo Martín luchaba por levantar una taza o presionar los botones del control remoto. El niño, que una vez corría por la casa riendo, ahora no podía jugar ni hablar como antes. Dormía la mayor parte del día y a menudo sentía dolor. A veces lloraba, no porque tuviera miedo, sino porque no entendía por qué no podía mejorar. Héctor se sentía impotente.
No sabía qué decirle a su hijo ni cómo afrontar la idea de que pronto podría desaparecer para siempre. Incluso las enfermeras y el personal del hospital tenían un tono triste pero amable al hablar con Héctor. Habían visto casos como este antes. Sabían cuando la condición de un niño estaba más allá de la salvación. Algunos incluso le dieron consejos sobre cómo prepararse emocionalmente, a qué grupos de apoyo unirse y cómo explicar las cosas a los niños pequeños de manera suave. Uno de ellos le habló a Héctor sobre un programa de cuidados paliativos, donde Martín podría quedarse en casa durante sus últimas semanas, rodeado de cosas familiares. Héctor asintió, les dio las gracias y tomó todos los folletos que le ofrecieron, pero en el fondo no estaba listo para decir adiós. Cada vez que miraba el pálido rostro de Martín o escuchaba su lenta respiración durante la noche, sentía como si una cuenta atrás ya hubiera comenzado. La casa, que solía sentirse cálida y llena de alegría, ahora parecía contener la respiración, esperando el final de algo precioso. Algunos familiares y amigos lo visitaron para mostrar su apoyo. Trajeron pequeños regalos para Martín e intentaron animarlo, pero el ambiente era pesado. Nadie sabía qué decir. Héctor evitaba hablar del futuro. En cambio, se centraba en el momento, ayudando a Martín a comer, ajustando su tubo de oxígeno, sentándose a su lado mientras veía dibujos animados. Los dos tenían días tranquilos, a veces llenos de silencio, a veces llenos de conversaciones cortas cuando Martín tenía energía. Hubo momentos en que Héctor sonreía ante las pequeñas bromas de su hijo o le sostenía la mano con fuerza cuando la respiración de Martín empeoraba. La idea de que esta vida, esta conexión, iba a desaparecer pronto, hacía que Héctor sintiera que se estaba ahogando en la tristeza, pero aún así se mantenía fuerte delante de Martín. No lloraba donde el niño pudiera verlo. Siempre intentaba sonreír, incluso cuando todo se sentía roto por dentro. Pero no todos en la casa se habían rendido. Había alguien o algo que no aceptaba este futuro. Podría haber sido una persona o una presencia, o tal vez una fuerza impulsada por el amor, la negación o una esperanza obstinada. Mientras los médicos se centraban en lo que la medicina podía hacer y mientras Héctor enfrentaba su dolor e intentaba estar presente para su hijo, esta presencia comenzó a actuar. En algún lugar de esa casa silenciosa se estaban haciendo planes. Algo o alguien todavía creía que había una manera de cambiar lo que todos los demás ya habían aceptado. No importaba cuán pequeña fuera la oportunidad o cuán imposible pareciera la situación. Esta presencia se negaba a que la historia de Martín terminara de esta manera. Mientras todos hablaban de que el tiempo se agotaba, esta parte de la casa seguía luchando, preparándose en silencio para lo que vendría después. Una lucha contra el diagnóstico final. Lorena había estado trabajando como ama de llaves en la mansión Cervantes durante casi 3 años. Era callada, tranquila y siempre respetuosa. La mayor parte del tiempo, la familia apenas notaba su presencia. No hablaba a menos que alguien le preguntara algo directamente, pero cada día era ella quien permanecía cerca de Martín. Estaba allí desde la madrugada hasta bien entrada la noche. Le traía sus zumos en vasos pequeños con pajitas de colores. Le daba sus baños diarios con agua tibia. Preparaba su medicación a la hora correcta y lo ayudaba a meterse en la cama con cuidado para que no sintiera dolor. Martín se había encariñado con ella. No la veía solo como una empleada. Para él, ella era su segunda madre. Cuando las noches eran difíciles y el dolor lo asustaba, era Lorena quien se quedaba a su lado, sosteniendo su mano, escuchando su llanto silencioso y susurrándole palabras de consuelo al oído. Nunca intentó ocupar el lugar de su verdadera madre. Sabía que ese no era su papel, pero Martín nunca había conocido a su madre, ya que falleció el día en que nació.
Lorena había llenado un espacio en su vida sin siquiera intentarlo. Simplemente hacía lo que había que hacer. Nunca lo dejó solo durante los días más difíciles. Cuando se sentía enfermo, era Lorena quien limpiaba, le secaba la cara y se aseguraba de que estuviera bien. No se inmutaba ni se quejaba. Se sentaba a su lado cuando veía dibujos animados, incluso si él se quedaba dormido a mitad del programa. Le leía cuentos incluso cuando él no respondía. Permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, pero su presencia era constante, y Martín confiaba profundamente en ella. La buscaba a ella primero cuando se despertaba. Para él, Lorena no era solo personal, era familia, aunque el resto de la casa no lo viera de esa manera. Lorena tenía una razón profunda para actuar como lo hacía. Años atrás, tuvo una hija. Se llamaba Elara, una niña dulce y feliz a la que le encantaba cantar y jugar con animales de juguete. Pero un día, Elara se enfermó. Al principio, parecía una simple fiebre, y el médico dijo que no era nada grave. Le dieron medicamentos básicos y le dijeron a Lorena que la dejara descansar. Pero las cosas empeoraron rápidamente. Lorena rogó a los médicos que hicieran más pruebas, pero nadie la escuchó. Para cuando encontraron el verdadero problema, ya era demasiado tarde. Su hija murió de una condición que podría haber sido tratada si se hubiera detectado a tiempo. El dolor de perderla fue algo que Lorena nunca olvidó. Después de eso, tomó una decisión. Nunca más confiaría solo en las palabras. Aprendería todo lo que pudiera. Cómo leer pruebas médicas, cómo entender los síntomas, cómo leer entre líneas lo que decían los médicos. No fue a la escuela de medicina. Bat se convirtió en una experta a su manera. Lorena pasaba las noches leyendo en línea sobre enfermedades, medicamentos, síntomas y tratamientos. Veía entrevistas con médicos, leía artículos médicos y estudiaba cada informe que pasaba por la casa. Cada vez que Martín tenía una cita, Lorena escuchaba con atención, incluso cuando nadie le hablaba directamente. Observaba los rostros de los médicos, cómo hablaban y cómo evitaban las preguntas. También prestaba atención a las reacciones de Martín. Conocía cada tos, cada sibilancia, cada momento en que su respiración cambiaba. Y poco a poco, un extraño sentimiento comenzó a crecer dentro de ella. Algo no tenía sentido. Había visto a gente morir antes. Había visto lo rápido que solía suceder, cómo el cuerpo mostraba signos de rendirse. Pero Martín no parecía así. A pesar de todo, sonreía. Hablaba del futuro, quería jugar. No actuaba como alguien que se estaba muriendo. Cada día, Lorena veía algo que los médicos habían pasado por alto. El niño a veces tenía energía, aunque solo fuera por unos minutos. Sus ojos brillaban. No parecía alguien a quien solo le quedaran semanas de vida. Por supuesto estaba enfermo, de eso no había duda, pero había algo en la forma en que reaccionaba al mundo que lo rodeaba. La luz en su rostro, la forma en que se reía cuando algo divertido sucedía en la televisión, la forma en que intentaba bromear con ella cuando le daba la medicina, no encajaba con la imagen de un caso terminal. Empezó a repasar cada resultado de prueba que había visto. Revisó los nombres de los medicamentos, verificó los efectos secundarios y comparó los plazos. Se quedaba despierta por la noche buscando otras posibilidades. La duda en su corazón se hacía cada vez más fuerte. ¿Y si los médicos estaban equivocados? ¿Y si el diagnóstico de Martín no era el final? Lorena no quería creer en falsas esperanzas, no quería hacer promesas que no pudiera cumplir, pero a medida que pasaban los días, la duda se convirtió en un pensamiento real, y ese pensamiento se convirtió lentamente en una creencia silenciosa. Quizás faltaba algo en el diagnóstico, quizás pasaron por alto algo, o quizás había una condición diferente que se parecía, pero tenía un tratamiento diferente. Lorena no sabía cuál era la respuesta, pero sabía una cosa con claridad.
Había visto la muerte antes, y esto no era eso. Martín estaba luchando. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu era fuerte. Todavía soñaba, todavía tenía alegría, y ahora Lorena no podía ignorar lo que sentía. El mismo dolor que una vez la rompió, ahora la empujaba a actuar. La mujer que había estado en silencio durante tanto tiempo, estaba empezando a ver algo que nadie más veía. La duda en su corazón se estaba convirtiendo en certeza. Era una tarde lluviosa. El cielo estaba gris y el sonido del agua golpeando las ventanas llenaba la habitación. Dentro, Martín yacía en su cama, sintiéndose cansado como de costumbre. Lorena se sentó a su lado con una pequeña máquina de ultrasonido portátil. Había empezado a usarla para ayudar a relajar los músculos de su cuello y pecho. Era una forma de consolarlo y comprobar si algo se sentía diferente. Mientras movía el dispositivo lentamente sobre su piel, Martín la miró. Sus ojos estaban húmedos, no de dolor, sino de algo más profundo. Luego, en voz baja, preguntó: «¿Voy a vivir, mami?» Lorena se quedó helada. Su corazón se hundió. Esa frase salió de la nada, suave, pero pesada. Era la misma pregunta que le había hecho a su padre unos días antes. Una pregunta que había quedado sin respuesta. Pero ahora, al oírla de nuevo directamente de sus labios, Lorena no pudo quedarse quieta. Su mano empezó a temblar. Lorena intentó mantener la calma. No quería que Martín viera que sus palabras la habían sacudido, pero por dentro se estaba desmoronando. Colocó suavemente la otra mano sobre el pecho de él para estabilizarse, y luego miró la pantalla de la máquina de ultrasonido. Mientras movía la sonda ligeramente hacia la izquierda, algo en el monitor llamó su atención. Había una forma oscura en la imagen. No se parecía a lo que había visto en los escáneres anteriores. Esto no era parte del tumor descrito en los informes médicos. Parecía demasiado pequeño y demasiado específico, casi como si estuviera en un área separada. Lorena entrecerró los ojos y se concentró, tratando de trazar su tamaño y forma. Movió la sonda de un lado a otro. Estaba claramente allí. Había revisado los archivos de Martín muchas veces. Esto no estaba en ninguno de ellos. ¿Qué era esto? Su corazón latía más rápido, pero trató de no demostrarlo. En ese preciso momento, Héctor entró en la habitación. Acababa de regresar de una llamada con uno de los médicos. No esperaba nada inusual, solo otro momento, tranquilo con su hijo. Pero al entrar, escuchó las últimas palabras de la boca de Martín. «¿Voy a vivir, mami?» Héctor se quedó paralizado. Sus manos cayeron a los costados. Sintió como si todo el aire hubiera salido de su cuerpo. Por un segundo, no se movió ni habló. Sus ojos se llenaron lentamente de lágrimas, pero no emitió ningún sonido. Simplemente se quedó allí y miró a su hijo, que no tenía idea de cuán profundamente esa pregunta había herido a los dos adultos en la habitación. Héctor no tenía respuesta. La última vez que Martín se lo preguntó, simplemente se quedó en silencio. No podía mentirle a su hijo, pero tampoco podía decirle la verdad. Ese silencio lo había acompañado durante días. Ahora estaba sucediendo de nuevo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Lorena sabía que tenía que hablar. No podía dejar que el niño pasara por otro momento de silencio. Miró a Martín, luego a Héctor y de nuevo al monitor. Respiró hondo, se secó los ojos rápidamente y habló con una voz tranquila y firme. «Lo harás, mi amor», dijo. «Mami número 2 descubrirá cómo». Sus palabras fueron suaves, pero llenas de certeza. Héctor la miró, sorprendido. Nunca antes había hecho una promesa tan audaz, pero no lo decía solo para consolar al niño.
Lorena lo decía en serio. Señaló la pantalla y le mostró la imagen a Héctor. «Mira», dijo, «esto no estaba en los informes. Es nuevo. O tal vez se pasó por alto». Héctor se acercó y miró. No entendía mucho de ultrasonidos, pero confiaba en el juicio de Lorena. Había pasado más tiempo con Martín que nadie. Si ella veía algo extraño, significaba algo. Por primera vez, Héctor vio un pequeño destello de esperanza. La habitación permaneció en silencio, pero el ambiente había cambiado. Lorena guardó la imagen del ultrasonido y escribió algunas notas en un trozo de papel. Quería compararla de nuevo con los archivos antiguos. Tal vez los médicos no habían visto esta área. Tal vez habían usado un ángulo diferente, o tal vez el tumor no era lo que pensaban que era. Ahora había una razón real para investigar más a fondo. Lorena no quería sacar conclusiones precipitadas, pero sentía algo diferente en su pecho. Un instinto fuerte. Lo había ignorado una vez en su vida y le había costado a su hija. No cometería ese error de nuevo. Héctor se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Martín. No habló, pero esta vez su silencio no se sentía como miedo. Se sentía como si finalmente estuviera viendo una pequeña luz en medio de toda la oscuridad. El niño sonrió débilmente, sin darse cuenta de lo que acababa de cambiar. Lorena apagó la máquina de ultrasonido y la colocó sobre la mesa. Ayudó suavemente a Martín a recostarse. Le arregló la manta y le besó la frente. Parecía más tranquilo ahora, como si su respuesta le hubiera traído paz, aunque solo fuera por un momento. Héctor se quedó cerca, con los ojos todavía en el monitor, su mente acelerada. Lorena se volvió hacia él y dijo, «Quiero enviar esto a alguien, no a uno de tus médicos, a otra persona». Héctor no discutió, asintió. Si Lorena creía que había algo que valía la pena investigar, lo apoyaría. La lluvia afuera continuaba, constante y silenciosa, pero algo dentro de esa habitación había cambiado. Una frase que podría haber roto a todos, en cambio, había provocado una nueva pregunta. ¿Y si estaban equivocados? ¿Y si el caso de Martín no era lo que decía el informe? Lorena miró al niño una vez más y repitió con aún más certeza, «Lo harás, mi amor. Mami número 2 lo resolverá». Había impreso el informe médico más reciente de Martín y lo había colocado junto a sus notas. Junto a ellos estaba el video que había grabado antes con la máquina de ultrasonido portátil. En la pantalla de su portátil, el cuadro en pausa mostraba claramente la forma que había visto, una extraña masa redonda ubicada justo al lado del cartílago de la tráquea. Hizo zoom y lo estudió cuidadosamente. Según los informes de los médicos, se suponía que el tumor era difuso y se extendía por las vías respiratorias y los pulmones sin bordes claros. Pero esta imagen no coincidía con esa descripción. Lo que estaba viendo parecía un solo bulto, muy definido, situado en un lugar. Algo no estaba bien. Había pasado años estudiando patrones médicos por su cuenta, y esto no encajaba en el perfil típico del tipo de cáncer que los médicos habían descrito. Se sentía mal. Lorena no perdió el tiempo. Copió cuidadosamente el video en una unidad USB e imprimió algunas capturas de pantalla del ultrasonido. Recordó a alguien que podría ayudar, el doctor Benítez, un médico jubilado que había sido un amigo cercano de su difunta hermana. Solía ser un médico respetado en su época, e incluso después de jubilarse todavía leía revistas médicas y seguía casos inusuales por interés propio. Lorena lo llamó temprano en la mañana y le preguntó si podía visitarlo. No le contó todo por teléfono, solo dijo que era urgente y sobre un niño. Cuando llegó a su casa más tarde ese día, él la recibió calurosamente y la invitó a pasar. Se sentaron en la mesa del comedor. Lorena sacó sus materiales y le explicó lo que había visto. Luego le entregó la unidad USB para que pudiera ver el video. El doctor Benítez lo conectó a su portátil y
Comenzó a mirar de cerca. No habló durante mucho tiempo. Vio el video una vez, luego lo reprodujo de nuevo. Hizo zoom, ajustó el contraste y lo rebobinó. Su rostro estuvo serio todo el tiempo. Lorena se sentó al otro lado de la mesa, con las manos apretadas. Su corazón latía con fuerza. Después de unos minutos más, finalmente detuvo el video y la miró. «Lorena», dijo lentamente, «esto no parece un tumor». Ella parpadeó confundida. «¿Qué?», preguntó. «Esto no es cáncer», repitió él. «Parece una infección calcificada. Una rara, sí, pero no cáncer. He visto esto antes en 1 o 2 casos hace años». Lorena no podía creer lo que estaba escuchando. Se inclinó hacia adelante. «¿Se puede tratar?», preguntó. Él asintió. «Sí, si esto es lo que creo que es, se puede extirpar quirúrgicamente. Es un procedimiento delicado, pero ni de lejos tan peligroso como lo que describieron esos médicos. Esto no es terminal, Lorena. Es curable». Todo su cuerpo se sintió frío y caliente al mismo tiempo. Había esperado algunas dudas, quizás más preguntas, pero no esto, no una reversión completa de todo lo que los 5 mejores médicos del país habían dicho. Le preguntó de nuevo solo para estar segura. «¿Estás diciendo que se equivocaron?». Él asintió de nuevo. «Creo que malinterpretaron los escáneres. Los signos son similares, especialmente si están buscando un tumor, pero esta forma, la ubicación, la consistencia, encaja más con un granuloma calcificado. Es raro, pero no inaudito». Lorena recordó todos los términos médicos de sus noches de lectura. Este nunca lo había encontrado antes. Le preguntó qué significaba en términos simples. «Significa», dijo él, «que es una infección que tu cuerpo trató de sellar y se endureció como una piedra. Pero no es cáncer. No se propaga y sí se puede extirpar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo este tiempo, todos creían que Martín se estaba muriendo. Los mejores especialistas le habían dicho a su padre que se preparara para lo peor. Habían mirado la misma área y la habían llamado inoperable, terminal, sin esperanza. Pero este hombre, sentado en una casa tranquila, sin clínica, sin máquinas sofisticadas, había visto la verdad. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. «¿Qué hago ahora?», preguntó. El doctor Benítez se reclinó y pensó. «Tendrás que llevar esto a alguien que escuche. ¿Un cirujano? Tal vez alguien que todavía recuerde cómo pensar fuera de la caja y traer tu evidencia. Toda». Lorena asintió rápidamente. Ya sabía por dónde. Empezar. Héctor tenía dinero, poder y contactos. Si le mostraba esto y se lo explicaba claramente, podría creerle. Tenía que hacerlo. Esto no era solo una suposición, era una prueba real, visible, innegable. Con una nueva esperanza ardiendo en su interior, Lorena empacó todo cuidadosamente, hizo copias digitales del video e imprimió más imágenes. Planeó cómo presentarlo paso a paso, primero a Héctor, luego a otro especialista para una segunda opinión. No era doctora, y lo sabía, pero lo que había visto y lo que el doctor Benítez había confirmado no podía ser ignorado. Martín no tenía por qué morir. Esa frase se repetía en su mente una y otra vez. Le daba fuerza. No durmió esa noche. Se quedó despierta organizando archivos, escribiendo notas y preparándose para enfrentar a cualquiera que la cuestionara. Por primera vez en meses sintió algo parecido al alivio. No porque la lucha hubiera terminado, sino porque ahora había una posibilidad real de ganar. Miró por última vez la imagen del ultrasonido, la que lo cambió todo. Ahora solo necesitaba demostrárselo al mundo. Lorena llegó al hospital temprano en la mañana. Tenía todo con ella: el video del ultrasonido portátil, imágenes impresas y un informe escrito comparando el diagnóstico de Martín con los hallazgos del doctor Benítez. Le temblaban las manos, pero estaba decidida. Pidió hablar con uno de los médicos responsables del caso de Martín. Después de esperar más de 1 hora en el pasillo, la llamaron a una
Habitación. El médico apenas la miró antes de que ella comenzara a explicar. Señaló las imágenes y describió las diferencias. Mencionó la posibilidad de un diagnóstico erróneo y dijo que podría no ser cáncer en absoluto. El médico la interrumpió. Su rostro se puso serio, pero no de manera respetuosa. Parecía molesto. Luego dijo: con todo el debido respeto, usted limpia pisos. Nosotros fuimos a la escuela de medicina. Otro médico se rió en voz baja en la esquina. Lorena se sintió humillada, pero no retrocedió. Repitió sus palabras de nuevo. Fue a un segundo médico, luego a un tercero. La respuesta fue siempre la misma. La desestimaron incluso antes de mirar la evidencia. Un médico dijo que probablemente había entendido mal lo que vio. Otro dijo: si fuera tan simple, los profesionales de verdad lo habrían detectado. Nadie la tomó en serio. A sus ojos, solo era la empleada doméstica, no alguien que pudiera desafiar a un equipo de los mejores especialistas. Uno incluso la acusó de crear confusión que podría dañar emocionalmente a la familia. Lorena sintió que su pecho ardía de frustración. No quería atención, no quería crédito, solo quería que alguien echara un vistazo serio. Pero las paredes del hospital eran gruesas y también los egos. Con cada rechazo, su ira crecía. Pero más que eso, su miedo también crecía. Martín estaba empeorando. Su energía disminuía cada día. Comía menos, respiraba más lento. Lorena sabía que el tiempo se estaba agotando. Intentó contactar a Héctor en casa, pero esta vez no fue tan simple. Le dijeron que no estaba disponible. Cuando insistió, fue detenida por los abogados de la familia, quienes dijeron que estaba creando falsas esperanzas y que lo que estaba haciendo era peligroso. Uno de ellos le advirtió que si continuaba interfiriendo con las decisiones médicas, podría ser despedida de la casa por completo. Lorena se sintió atrapada. Había vivido en esa casa durante casi 3 años. Había cuidado de Martín todos los días. Ahora, cuando tenía algo que podría salvarle la vida, la estaban excluyendo. Volvió a su habitación esa noche y lloró, pero no por los insultos o la forma en que la trataron. Lloró porque Martín no tenía tiempo para esperar a que abrieran los ojos. Necesitaba ayuda ahora. Se sentó en la cama, se secó la cara y decidió que si ellos no ayudaban, encontraría a alguien que lo hiciera. Se quedó despierta toda la noche buscando en línea. Buscó médicos con experiencia en condiciones raras en niños. Escribió palabras clave relacionadas con diagnósticos erróneos, infecciones de tráquea y correcciones quirúrgicas. Después de horas de búsqueda, encontró un nombre: Dr. Santiago Morales. Era un diagnosticador pediátrico de renombre mundial, conocido por revisar casos difíciles y detectar errores que otros pasaban por alto. Había trabajado con hospitales en varios países y había publicado libros sobre enfermedades raras. La mayoría de la gente nunca tendría acceso directo a alguien como él. Pero Lorena no dejó que eso la detuviera. Encontró una antigua dirección de correo electrónico de un artículo médico y envió un mensaje. En el correo electrónico explicó todo. Adjuntó el video, las capturas de pantalla y sus notas. Le contó la historia de Martín, el rechazo del hospital y el cronograma. Pidió ayuda, no como médico, sino como alguien que no tenía nada más que intentar. Luego esperó, con el corazón acelerado, esperando un milagro. 2 días después, Lorena recibió una respuesta. Era corta, pero clara. Envíe al niño de inmediato. Eso era todo lo que decía, pero para ella lo era todo. Imprimió el mensaje y corrió a la casa. Pidió hablar con Héctor de nuevo. Esta vez no aceptó ser rechazada. Esperó en el pasillo durante más de 1 hora hasta que él finalmente entró. Parecía cansado, emocionalmente agotado, como un hombre que cargaba más de lo que podía soportar.
Lorena le entregó el papel y dijo: «Por favor, lea esto». Lo leyó en silencio. Luego la miró. «¿Quién es este doctor?», preguntó. Ella le explicó todo lo que había averiguado sobre el doctor Morales. Héctor no respondió de inmediato. Su rostro era inseguro. Había confiado en los mejores médicos del país. Pero entonces Lorena dijo: «Solo mire los ojos de Martín. Todavía quiere vivir». Héctor no habló, pero se dio la vuelta para subir las escaleras. Más tarde esa noche, Héctor fue a la habitación de Martín. El niño estaba apenas despierto, pero sus ojos se abrieron cuando su padre entró. Héctor se sentó a su lado. Martín no dijo mucho, solo sonrió débilmente. Luego susurró: «¿La segunda mamá encontró algo?». Héctor lo miró durante un largo momento. Luego asintió. «Sí», dijo. Lo hizo. Al día siguiente, la casa estaba ajetreada. Se empacaron maletas. Se imprimieron los historiales médicos, se reservaron los boletos. Héctor había tomado su decisión. Volarían para encontrarse con el doctor Morales. Era arriesgado, pero también era su única oportunidad. Lorena se quedó cerca de la puerta, viendo cómo llevaban al niño con cuidado al coche. Sintió que un gran peso se levantaba de sus hombros. Esto no era el final. Todavía no. Podría ser la última oportunidad que tuvieran, o tal vez era la primera oportunidad real, el comienzo de algo que nadie había creído posible, excepto ella. El viaje se mantuvo en completo secreto. Héctor no quería que nadie de la prensa o del hospital se enterara. Contactó a una compañía de aviación privada y fletó un jet para la mañana siguiente. Solo un pequeño grupo sabía sobre el vuelo. Solo Héctor, Lorena, Martín y 2 profesionales médicos contratados para brindar apoyo durante el viaje. Todo se hizo en silencio. Al personal de la casa se le dijo que la familia se tomaría un tiempo libre. Héctor no dio más explicaciones. Lorena empacó una pequeña bolsa para ella y ayudó a empacar las cosas de Martín. Trajeron medicamentos, suministros de oxígeno y todos los documentos médicos, incluido el video de Lorena y el mensaje del doctor Morales. En el avión, Martín estaba cansado pero emocionado. Preguntó si este viaje lo ayudaría a mejorar. Lorena sonrió y dijo que sí. Héctor se sentó en silencio, sosteniendo una carpeta con todos los resultados de las pruebas. El vuelo fue largo, pero tranquilo. Cuando aterrizaron, un coche los esperaba para llevarlos directamente a la clínica. La clínica estaba ubicada en una zona tranquila a las afueras de la ciudad. Era moderna y limpia, pero no enorme como los hospitales de su país. El doctor Morales los recibió en la entrada. No llevaba bata blanca, solo una camisa sencilla y vaqueros. Le estrechó la mano a Héctor, saludó a Lorena con respeto y se inclinó para hablarle amablemente a Martín. Luego se puso a trabajar de inmediato. En una hora, habían comenzado nuevas pruebas. Usaron máquinas de escaneo más avanzadas, imágenes más precisas y un panel sanguíneo completo. Todo fue rápido, pero organizado. Lorena observó cada paso con atención. Héctor se mantuvo cerca de Martín todo el tiempo. Esa noche, el doctor Morales regresó con los resultados. No dudó. «Esto no es cáncer», dijo. «Es un granuloma, un bulto duro causado por una infección no tratada. Parece cáncer, pero no lo es». Lorena cerró los ojos y soltó un largo suspiro. Héctor se sentó. No habló. Solo miraba al suelo. El doctor Morales lo explicó todo. Un granuloma como este suele ser causado por una infección respiratoria que el cuerpo intenta aislar. Envuelve la infección en calcio, formando una masa sólida. Por eso la forma parecía un tumor en los escáneres. Presiona la tráquea y causa problemas para respirar, hablar y moverse. Pero no se propaga como el cáncer. No destruye las células sanas y, lo más importante, se puede extirpar. El tratamiento era claro, una simple cirugía endoscópica para extraer el granuloma.
seguida de antibióticos para asegurarse de que la infección no regresara. El tiempo de recuperación era corto, solo unas pocas semanas. Héctor levantó la vista. Su rostro mostraba incredulidad y alivio a la vez. Entonces, ¿está diciendo que mi hijo no se está muriendo?, preguntó. No, respondió el doctor, no lo está. Héctor finalmente se derrumbó. Se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio. Durante meses había confiado en los expertos, y todos se habían equivocado. Lorena se sentó en silencio, conteniendo sus propias lágrimas. No quería llorar. Aún no. Necesitaba mantenerse concentrada. El doctor Morales les mostró el escáner nuevo junto al antiguo. La diferencia era clara. Lo que 5 médicos habían llamado cáncer terminal era en realidad un bulto extirpable. Fue impactante. Héctor no podía entender cómo había sucedido esto. 5 médicos, repitió. 5 expertos. Ninguno de ellos vio esto. Lorena lo miró, pero no habló. No necesitaba hacerlo. La verdad era obvia ahora. La mujer que limpiaba la casa y servía el desayuno había salvado la vida de su hijo. No porque tuviera suerte, sino porque había prestado atención, porque le importaba. Martín habría muerto si nadie la hubiera escuchado. Ahora tenía una segunda oportunidad. Programaron la cirugía para 2 días después. Hasta entonces, Martín descansó en una habitación de hospital con máquinas nuevas, médicos nuevos y esperanza real por primera vez. Llegó el día de la cirugía. Martín estaba nervioso pero tranquilo. Lorena le sostuvo la mano mientras lo preparaban. Héctor se quedó cerca, observando todo de cerca. El equipo médico explicó cada paso del proceso. La cirugía se realizaría a través de la garganta, utilizando una pequeña cámara y herramientas. No habría cortes importantes. Tomaría menos de 2 horas. Una vez que llevaron a Martín al quirófano, Héctor y Lorena esperaron en una habitación privada. No hablaron mucho. El reloj avanzaba lentamente. Después de 1 hora y 40 minutos, el doctor Morales entró. «Ya está hecho», dijo. «Salió perfectamente. El granuloma está fuera. Ya se está despertando». Héctor se cubrió la cara con ambas manos, temblando. Lorena se quedó quieta, con los ojos muy abiertos. «¿Va a estar bien?», preguntó. El doctor sonrió. «Sí, muy bien». Les permitieron verlo poco después. Martín estaba somnoliento pero despierto. Abrió los ojos y miró a su alrededor lentamente. Cuando los vio, sonrió. Una sonrisa real y completa, la primera en semanas. Luego habló. Su voz era clara, sin jadeos, sin esfuerzo. «Hola», dijo. Lorena rompió a llorar. Héctor no podía hablar. Se acercó, se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de Martín. El niño respiró hondo y dijo, «Ya no duele». Héctor se rió a través de sus lágrimas. «Se acabó», dijo. Lorena se quedó a su lado, con una mano en el hombro de Martín y la otra cubriéndose la boca mientras intentaba no sollozar. Todo el miedo, todos los meses de dolor, la frustración, el rechazo, todo condujo a este momento. Un momento que demostró que tenían razón al seguir luchando. Martín no se estaba muriendo, se estaba curando, y la mujer que ignoraron, cuestionaron y subestimaron había sido la que lo hizo posible. No fue un milagro, fue la verdad. Había estado allí todo el tiempo y ahora, finalmente, todos podían verla. La historia se filtró. Comenzó con una pequeña publicación de blog de alguien en la comunidad médica que había oído hablar del caso a través de un amigo. El titular era simple pero poderoso. Hijo de multimillonario mal diagnosticado como terminal es salvado por ama de llaves. En cuestión de horas, fue recogido por un sitio web de noticias locales. Al final del día, se había extendido a los principales periódicos y cadenas de televisión.
Las redes sociales explotaron. La gente estaba conmocionada de que 5 médicos de gran prestigio no hubieran diagnosticado correctamente la condición de un niño, y aún más conmocionada de que fuera una empleada doméstica, no un médico, quien había detectado el error. Foros, podcasts y programas de noticias de salud se llenaron de gente debatiendo lo que había sucedido. Algunos defendían a los médicos, otros criticaban el sistema, pero una cosa estaba clara: la historia había captado la atención de todos. Ya no se trataba solo de Martín, se había convertido en una discusión nacional y pronto internacional sobre la confianza, el poder y los límites de la experiencia. En una semana, la historia se había vuelto global. Presentadores de noticias de todo el mundo repetían los mismos hechos básicos. Un niño pequeño, declarado erróneamente en fase terminal, había sido salvado por la atenta atención de la mujer que lo cuidaba a diario. Los programas de televisión invitaron a especialistas para hablar sobre cómo pudo ocurrir tal error. Hashtags como "escuchen a los cuidadores" y "humildad médica" comenzaron a ser tendencia. El nombre de Lorena estaba en todas partes. La gente comenzó a compararla con denunciantes y héroes que habían salvado vidas a pesar de no tener autoridad formal. Los periodistas llamaban sin parar pidiendo entrevistas. Su antiguo barrio se llenó de reporteros. Algunas personas venían solo para tomar fotos de su antigua casa. Las universidades le ofrecieron títulos honoríficos. Las ONG querían que hablara en eventos. Incluso los ministros de salud de otros países pidieron reunirse con ella. Pero Lorena permaneció en silencio. Ignoró la mayoría de los mensajes y rechazó cada entrevista. No quería atención. No le importaba la fama. Solo quería que la gente finalmente escuchara a aquellos que cuidan en silencio. Lorena hizo una única declaración pública. No la leyó frente a las cámaras ni apareció en ningún programa en vivo. En cambio, la escribió y se la dio a un periodista de confianza. Era una sola frase: nadie escucha a los que sirven, pero los que cuidan de cerca ven lo que otros se niegan a ver. Esa frase fue citada en periódicos, impresa en carteles y convertida en un meme en todo Internet. La gente discutió su significado en aulas y salas de juntas. Algunos la usaron para hablar de clase social. Otros la conectaron con la raza o el género. Pero sin importar el ángulo, todos entendieron el mensaje. Las personas que trabajan en segundo plano, las que a menudo son ignoradas, a veces saben más que las que están a cargo. Ya no se trataba solo de Lorena. Se trataba de la enfermera que nota que algo anda mal, el conserje que oye cosas que otros no, el asistente que presta atención cuando otros pasan por alto. Lorena le había recordado al mundo algo importante. Mientras tanto, Héctor lidiaba con sus propias emociones. Había creído cada palabra que dijeron los médicos originales. Siguió cada instrucción. No cuestionó su autoridad, y por eso casi pierde a su hijo. La culpa lo golpeó con fuerza, sintió que le había fallado a Martín. También se dio cuenta de lo rápido que había desestimado las advertencias de Lorena al principio. Para enmendar las cosas, contrató a un equipo de investigadores para que examinaran las acciones de los 5 médicos que habían manejado el caso. No le importaba el costo. Quería la verdad. Los médicos, antes seguros y respetados, ahora enfrentaban el escrutinio público. Algunos intentaron explicarse, otros guardaron silencio. Uno incluso afirmó que fue un malentendido, pero la evidencia era sólida. El equipo de Héctor descubrió correos electrónicos, informes médicos y notas de citas que mostraban que los médicos se habían apresurado en el diagnóstico e ignorado signos que no coincidían. No fue solo un error, fue negligencia profesional, simple y llanamente. La Junta Médica Oficial revisó todo,
Después de semanas de análisis, publicaron un informe público. Confirmaba lo que Lorena y el doctor Morales ya sabían. El diagnóstico había sido erróneo desde el principio. Los médicos habían seguido un protocolo genérico basado en datos incompletos. No habían considerado explicaciones alternativas ni realizado análisis más profundos. La Junta lo llamó un caso de arrogancia sistémica y falta de reevaluación. También declaró que la vida de Martín había sido puesta en grave riesgo debido al exceso de confianza profesional. Se tomaron medidas disciplinarias. Se revisaron las licencias. Algunos médicos fueron suspendidos, a otros se les ordenó tomar cursos de reentrenamiento. La noticia del fallo de la Junta fue ampliamente cubierta. Héctor leyó cada página del informe. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que se había hecho justicia. Todavía sentía culpa, pero también sabía que había actuado cuando importaba, y ahora estaba en el lado correcto de la historia, no solo como padre, sino como hombre. Lorena no celebró, no quería hacerlo. Para ella, la victoria no estaba en el castigo de los médicos o la fama que siguió. La verdadera victoria era Martín vivo, sanando y riendo de nuevo. Pasaba sus días ayudándolo con tareas simples como antes, dándole de comer, ayudándolo con sus ejercicios, jugando juegos de mesa, leyendo cuentos. Los medios finalmente pasaron a otros temas, como siempre lo hacen. Pero dentro de esa casa todo había cambiado. Héctor le dio el respeto que siempre había merecido. Le pedía su opinión, la escuchaba y se aseguraba de que fuera tratada como parte de la familia. Martín, ahora recuperándose más rápido cada día, solía decir: «Ella no solo salvó mi vida, creyó en ella». Y para Lorena, eso fue suficiente. El mundo se había puesto patas arriba. El estatus, los títulos y el dinero habían fallado. El cuidado, la presencia y la atención habían salvado el día, y esta vez el mundo finalmente lo había visto. Héctor tomó una decisión que sorprendió a mucha gente. Creó una nueva fundación médica en nombre de Martín. Su misión era simple pero poderosa: revisar diagnósticos terminales, especialmente en niños, y asegurarse de que nadie más fuera enviado a casa a morir sin una certeza real. Nombró a Lorena como directora. La gente de su círculo lo cuestionó. Ella no era doctora, no tenía un título formal y nunca antes había trabajado en una oficina. Pero a Héctor no le importó. Sabía que nadie era mejor para el trabajo. Lorena había demostrado que podía ver lo que otros ignoraban. Entendía el lado humano de la medicina. Su trabajo no era dar opiniones médicas, sino liderar, hacer las preguntas correctas y asegurarse de que cada caso recibiera la atención completa que merecía. Aceptó el papel en silencio. No hubo un gran evento, ni alfombra roja. Simplemente entró a la oficina, se sentó en el escritorio y se puso a trabajar. La historia de Lorena y Martín ya había cambiado el mundo médico. Después de que su caso se hiciera público, hospitales de todo el país comenzaron a ofrecer programas de revisión de diagnósticos. Familias a las que se les había dicho que no había esperanza ahora tenían un lugar al que acudir. Miles de personas comenzaron a pedir segundas opiniones, especialmente cuando algo no les parecía bien. Las juntas médicas comenzaron a revisar sus protocolos internos. Las universidades agregaron nuevas conferencias sobre la humildad en el diagnóstico y la importancia de la observación del paciente. El nombre de Lorena se mencionaba a menudo en estas discusiones. Ella no asistía a estos eventos. Prefería quedarse con Martín. Ahí es donde se sentía útil, dándole su medicina, preparando sus comidas, ayudándolo con sus deberes escolares. Todavía lo observaba de cerca, a pesar de que ahora estaba sano. Le resultaba difícil olvidar los meses en que cada aliento parecía que podría ser el último. Pero ahora, cada día, era un recordatorio de que el amor, la atención y la persistencia podían salvar vidas.
Martín ya no era el niño callado y cansado que pasaba la mayor parte de sus días en la cama. Había vuelto a ser un niño lleno de energía, risas y curiosidad. Corría por el jardín, jugaba al fútbol con su padre y hacía cientos de preguntas sobre todo. Amaba a los animales y soñaba con ser veterinario. Su cuerpo estaba fuerte de nuevo. Su voz era alta y clara. Incluso regresó a la escuela e hizo nuevos amigos. Lorena lo recogía todos los días y siempre le preparaba sus bocadillos favoritos. Héctor observaba todo esto con una alegría silenciosa. A menudo se paraba en la ventana, sonriendo mientras Martín jugaba. La culpa del pasado no desapareció, pero cambió. Se convirtió en combustible. Quería hacerlo mejor. Quería asegurarse de que otros padres no cometieran los mismos errores que él. Y más que nada, quería apoyar a Lorena, quien no solo había salvado la vida de su hijo, sino que también le había dado un nuevo significado. Héctor y Lorena comenzaron a pasar más tiempo juntos, no como jefe y empleada, sino como socios, en algo más profundo. La respetaba de una manera que nunca antes lo había hecho. Tenían largas conversaciones sobre la vida, sobre los errores, sobre la familia. Lorena compartió historias sobre su hija, y Héctor escuchó sin interrumpir. Él le contó lo asustado que había estado durante los peores momentos de Martín. Se entendían mutuamente. Ambos habían experimentado una pérdida profunda, y ambos habían luchado contra algo más grande que ellos mismos. Su conexión creció lentamente, de forma natural. No hubo promesas románticas ni cambios dramáticos, solo cuidado y confianza mutuos. Héctor ya no veía a Lorena como parte del personal, era parte de su familia, y Martín también lo veía. A veces les tomaba la mano a ambos y decía, «Somos un equipo, ¿verdad?». Siempre respondían, «Sí», porque ahora todo había cambiado. La casa que una vez se sintió oscura y silenciosa estaba llena de vida de nuevo. Martín, todavía joven, pero ahora más sabio que la mayoría de los niños de su edad, comenzó a escribir cartas, no correos electrónicos, sino cartas reales, con bolígrafos de colores y pegatinas. Las enviaba a otros niños que estaban en hospitales o pasando por tratamientos difíciles. Su mensaje siempre era el mismo. Nunca creas solo lo que dicen los médicos. A veces lo que necesitas es alguien que realmente te ame y no se rinda. Estas cartas llevaron esperanza a los niños y sus familias. Algunos respondieron, otros enviaron dibujos. Algunos incluso dijeron que pidieron segundas opiniones después de leer las palabras de Martín. Se sentía orgulloso de saber que su historia ayudaba a otros. Lorena guardaba cada respuesta en una caja en su habitación. Cuando Martín tenía un día difícil, la abría y leía una en voz alta. La llamaban su caja de la esperanza. Martín dijo que si un niño se salvaba gracias a su historia, entonces todo el dolor había valido la pena. Y Lorena estaba de acuerdo con todo su corazón. Los 5 médicos responsables del diagnóstico erróneo de Martín fueron convocados a un juicio médico interno. El caso había ganado tanta atención pública que la Junta Médica decidió actuar rápidamente. La investigación fue larga, con revisiones detalladas de archivos médicos, entrevistas y testimonios. Lorena fue llamada a declarar. Se sentó frente a un panel de profesionales que una vez no la habrían dejado entrar a su oficina. Esta vez escucharon. Explicó todo. Lo que vio, lo que cuestionó y cómo la trataron cuando expresó sus preocupaciones. Un médico intentó defenderse diciendo que el tumor parecía real, pero cuando se mostraron las imágenes del ultrasonido y los nuevos resultados de las pruebas, su argumento se derrumbó. Al final, la Junta tomó su decisión. A 3 de los médicos se les suspendió la licencia por varios años. Uno, que ignoró las señales de advertencia y se negó a ordenar más pruebas,
fue inhabilitado permanentemente para ejercer la medicina. Habían fallado en hacer su trabajo. El quinto médico, el que se había reído de Lorena y le había dicho que limpiaba pisos, enfrentó más que una suspensión. Durante la investigación, descubrieron otros casos en los que había ignorado resultados de pruebas, alterado documentos y apresurado diagnósticos para ahorrar tiempo. Un paciente incluso había muerto por complicaciones que no abordó. Estos descubrimientos conmocionaron a la Junta y al público. No solo fue descuidado, había cometido fraude médico. Se tomaron acciones legales. Fue arrestado, acusado y luego sentenciado por negligencia y falsificación de registros médicos. Su caída se convirtió en noticia de primera plana. Los artículos se referían a él como el hombre que se burló de una empleada y le falló a un niño. El hospital donde fue tratado Martín también enfrentó consecuencias. El tribunal les ordenó pagar una gran compensación a la familia, no solo por el diagnóstico erróneo, sino por la angustia emocional, el maltrato y el peligro al que Martín había sido expuesto. Fue uno de los acuerdos más grandes en la historia de ese hospital. Los medios de comunicación se dieron un festín. Los sitios de noticias publicaron artículos titulados «Los ciegos de bata blanca» y «Cómo la arrogancia casi mata a un niño». Los programas de entrevistas debatieron el papel del poder, la clase y la responsabilidad en la medicina. La gente comenzó a cuestionar la confianza automática que a menudo se deposita en los profesionales médicos sin pensarlo dos veces. Las discusiones sobre segundas opiniones, los derechos de los pacientes y la importancia de escuchar a Piscis Centrocinta, los cuidadores se volvieron comunes. Para muchos, esto fue una llamada de atención. Lorena, que una vez no tuvo voz en esos pasillos, se convirtió en un símbolo de responsabilidad. No pidió venganza y nunca celebró el castigo de los médicos. Su única preocupación era que ningún otro niño sufriera por la negativa de alguien a escuchar. Cuando se le preguntó cómo se sentía al ver a los médicos castigados, simplemente dijo, «Espero que aprendan algo». Para ella, la justicia no se trataba de un castigo, se trataba de cambio. Y ahora el cambio estaba ocurriendo lentamente, pero por primera vez, pública y claramente. Sus piernas se movían rápidas, fuertes y firmes, ya no débiles ni temblorosas. Se reía a carcajadas mientras perseguía a un perrito por el césped. Su cabello estaba más largo ahora, sus mejillas llenas de color. Parecía cualquier niño sano de su edad, sin máquinas, sin tubos, sin señales de lo que había pasado. Lorena lo observaba desde el porche delantero de la casa. En sus manos tenía una tableta que mostraba el antiguo escáner, el que lo empezó todo. Lo había guardado como un recordatorio. En la pantalla, la pequeña masa todavía era visible, congelada en el tiempo. Era la misma imagen que los médicos habían ignorado, la misma que ella había cuestionado. Ahora, viendo a Martín correr libremente, se sentía como mirar algo de otra vida. Levantó la vista de la pantalla para verlo girar en círculos, riendo. Estaba vivo, completamente vivo. Héctor salió y se paró junto a Lorena. Observó a su hijo desde la distancia, en silencio al principio. Luego colocó su mano suavemente sobre el hombro de Lorena. Ella lo miró y vio la emoción en sus ojos. Él no intentó contenerla. «Salvaste a mi hijo», dijo con voz temblorosa. «Y me salvaste a mí también». Para Héctor, esas palabras tenían más peso que cualquier cosa que hubiera dicho en su vida. Hace un año había sido un hombre destrozado. Creía que estaba perdiendo a su hijo, y con él toda razón para vivir. Pero Lorena no se rindió. No aceptó lo que dijeron los expertos. Creyó en algo que nadie más podía ver. Y gracias a ella, Martín tuvo una segunda oportunidad. Y también la tuvo Héctor. Se había convertido en un hombre mejor, no solo en uno más rico.
Miraba a Lorena ahora, no como una empleada, sino como la razón por la que su familia estaba completa de nuevo. La tarde continuó en silencio. Martín volvió corriendo hacia la casa, cansado, pero sonriendo. Subió al porche y se sentó junto a Lorena. Luego, después de unos segundos, se acurrucó en su regazo y apoyó la cabeza en su pecho. Era un hábito que no había abandonado, incluso mientras se fortalecía. Lorena lo rodeó con sus brazos, acariciando su cabello suavemente con los dedos. Martín la miró, con los ojos llenos de calma y paz. «Mami número 2», dijo en voz baja. «Voy a vivir ahora, ¿verdad?». La pregunta le llegó al corazón. Era la misma que le había hecho cuando apenas podía respirar, apenas hablar. En ese entonces, ella había respondido con esperanza. Ahora respondía con certeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sonrió. «Sí, mi amor, vas a vivir. Vivirás por todos los que no pudieron». Martín sonrió de nuevo. Cerró los ojos y se quedó en sus brazos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el cielo se tiñó de naranja. La luz cubrió las paredes de la casa, tocando las ventanas y deslizándose por los pisos. Pero adentro no se sentía como si algo estuviera terminando. Se sentía como si algo estuviera apenas comenzando. Las habitaciones que una vez resonaban con el silencio, ahora resonaban con pasos, risas y música. Héctor había comenzado a trabajar menos. Pasaba más tiempo en casa, más tiempo con Martín. Cenaban juntos casi todas las noches. A Lorena ya no la llamaban empleada doméstica. Tenía su propia habitación, su propio espacio y un nombre que tenía peso dentro y fuera de esa casa. La fundación que dirigía estaba ayudando a miles de familias en todo el mundo. Aún así, nunca se perdió un solo desayuno o cuento para dormir con Martín. La vida había cambiado, sí, pero algunas cosas seguían igual, como el vínculo entre ella y el niño que se había negado a perder. Su historia ya no era sobre supervivencia, era sobre la vida.